congregación, estaba hablando con una persona de otra congregación y tenía algunas dudas y yo le decía, mira, en el cuerpo de Cristo todos tenemos un... A ver, voy a sacar esto, ahí está. Tenemos todos un don, tenemos un sitio en el cuerpo, ni grande ni pequeño, todos tenemos que funcionar dentro del cuerpo con aquello que hemos recibido de Dios. Y nadie es más importante o menos importante por el don que haya recibido, sino que si lo ejercemos y si creemos verdaderamente que Dios nos va a usar en eso, y nos dejamos usar, Dios va a hacer obras poderosas en la vida de cada uno. Entonces, yo quería explicarle más o menos cómo funcionaba el cuerpo. Y yo le digo, mira, por ejemplo, yo tengo el don de la enseñanza y creo que tengo el don de la predicación. Le digo, pero ¿sabés que yo no soy igual a otros maestros? Porque Dios a cada uno nos hizo diferentes. Entonces, por ejemplo, yo creo que después a la noche se lo comentaba a Carlos, yo creo que soy un maestro de la Biblia que hace la Biblia cotidiana. O sea, si algo no lo entendés, yo lo leo y te lo puedo explicar fácil. Pero no me meto así mucho en las profundidades de cosas que después por ahí cuando las quiero terminar de cerrar me complican. No, yo vivo la palabra como en el día a día, ¿no? Con lo que necesito hoy. Y Dios me habla de este modo y me habla en este pasaje y yo lo entiendo y puedo vivir de esa manera, entonces cuando a vos te pase lo mismo, yo te voy a poder explicar la palabra de manera sencilla. Hay maestros que profundizan más y hay otros que son excelsos en la preparación de algunos temas. Bueno, yo no. Y lo mismo me pasa con la predicación. ¿Cómo surgen los temas para la predicación? Bueno, de cosas que me han tocado vivir, de situaciones en las que tuve que caminar y en la que Dios aprovechó esa situación, aprovechó ese momento para hablarme, para mostrarme a través de su palabra, de pasajes que por ahí en otro momento no hubiera entendido, ponerlos bien claritos delante de mis ojos para que yo me diera cuenta de qué se tratara. Y eso es lo que voy a intentar hacer en esta mañana. En esta época, que no es distinta a tantas otras épocas en el tiempo de la dificultad, la gran pregunta del hombre es ¿dónde está tu Dios? ¿No escucharon? Si Dios existiera, ¿cómo permitió esta pandemia? Si Dios existiera, ¿por qué pasa tal cosa o por qué pasa tal otra? Entonces hay gente que lo pregunta quizás desde su dolor, aún cristianos, ¿no? Que dicen, Señor, si vos estuvieras, ¿cómo puede ser que esto sucediera? ¿Se acuerdan cuando murió Lázaro? La pregunta disparadora que le hicieron a manera de acusación las dos hermanas a Jesús, que lo amaban de verdad, pero le dijeron, si vos hubieras estado, como si Dios no hubiera estado en el control el día que su hermano murió. Entonces, aún los cristianos, en situaciones que no podemos entender, reclamamos al Dios que queremos ver. Y entonces decimos, ¿dónde estaba Dios? Pero también está el que habla desde su incredulidad. Y en su incredulidad quiere quitar nuestra fe. Y entonces, frente a la dificultad, viene y dice, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios ahora? Vos que siempre vas a la iglesia, vos que siempre orás, vos que siempre, ¿dónde está Dios? Y saben, a uno le parece, cuando las cosas pasan en el tiempo, que es una pregunta nueva que aparece ahora y por esta situación puntual. Sin embargo, ya David se confrontó con esta pregunta. Y si bien voy a leer uno de los salmos, también el Señor me mostró en muchos pasajes del Antiguo Testamento que el hombre natural
siempre pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Si Dios está, ¿por qué esto sucede? ¿O por qué no sucede tal cosa si Dios está? Y buscando, porque muchos me preguntaron, ¿qué le podemos decir a la gente cuando la gente nos pregunta dónde está Dios? Bueno, yo según el que sea le respondo, como todo en mi vida. Si alguien me lo pregunta porque en verdad tiene una necesidad de saber dónde está Dios, yo me tomo el tiempo de explicarle. Ahora, si lo que quiere es venir a confrontar mi fe y a querer bajar mi expectativa de Dios, ni me tomo el tiempo de contestarle. Le digo, te puedo decir dónde no está, pero no te voy a decir dónde está, porque Él es algo que yo no puedo mostrarte con el dedo porque vive dentro de mi corazón. Y no me dedico a discutir con nadie sobre su incredulidad. Así como el cristiano tiene su fe y puede dar muestra de ella en múltiples formas, el que no cree también nos puede confrontar y dar miles de explicaciones. Cada uno se fortalece en el aspecto que quiere. El que quiere creer va a ver a Dios en todos lados, el que no quiere creer no lo va a ver en ninguno, ¿o no? ¿No les pasa? ¿No les sucede? ¿No han experimentado esa situación? A mí me ha pasado cientos de veces. ¿Saben? A David continuamente le preguntaban, y bueno, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? A David, que David había crecido viendo a Dios. A David que había enfrentado gigantes viendo a Dios. Tener el atrevimiento de preguntarle, ¿dónde está tu Dios? Sin embargo, muchas veces él se confrontó a gente que le decía, decime ahora dónde está tu Dios. Y en el Salmo 115, los versículos 2 y 3, creo que a veces uno piensa que el Salmo no tiene mucha profundidad, sino que es algo que se usaba por el pueblo judío para cantar y que nosotros hoy lo usamos como también una manera de adorar, de alabar a Dios cuando queremos hacerlo. Sin embargo, hay mucha profundidad en el libro de los Salmos. Y en el Salmo 115, los versículos 2 y 3, dice, ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Y contundentemente él responde, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Qué tremenda palabra. Dios está en el cielo y todo lo que quiso ha hecho. De manera fácil, cotidiana. Mira, Dios no está de manera visible como una persona a la que podés tocar. Está en el cielo. Pero ¿sabés una cosa? Está en toda autoridad. El hombre espiritual va a descubrir a Dios en todas las cosas, porque lo dice su palabra, que los espirituales disciernen las cosas que son del espíritu. ¿Y Dios qué es? Espíritu. Por lo tanto, el que no es espiritual no lo va a ver a Dios. Vos se lo vas a poder mostrar. Le vas a poder dar miles de detalles. Pero si su ser no tiene una búsqueda, no lo va a ver. Por eso yo no insisto en discusiones. El que no quiere ver a Dios no lo va a poder ver. Pero David la tenía tan clara y se las dijo tan contundente. Miren, muchachos, ¿ustedes quieren saber dónde está Dios? Dios está en el cielo. Porque Dios es espíritu. No lo van a poder tocar. Pero también quiero decirles una cosa. Él no está como un tonto paseando distraído de lo que pasa acá, sino que está haciendo todo lo que él quiere hacer. La palabra de Dios es tan contundente que habla sin temor de la autoridad de Dios. Nosotros tenemos miedo de hablar de la autoridad de Dios. Pero la Biblia no se achica en nada cuando dice, mire, Él está en el cielo y Él hace lo que quiere. Nos confronte o no a nosotros la soberanía de Dios, Él es Dios y está en autoridad. Saben, hoy día muchas religiones, muchas sectas, muchas comunidades, se les ha dado por adorar al universo. Y entonces meditan todo el tiempo,
invocan a la energía que supone viene del universo adorado. Y yo me he enterado en el último tiempo que cristianos que han abandonado su fe se agrupan con otros que creen en esto de la energía positiva que el universo les da y se reúnen como con una idea cósmica y a ese cosmos lo llaman Dios. Sin embargo, la Biblia dice que el universo es algo creado, que fue creado por la palabra de Dios. ¿Y saben una cosa? La Biblia dice que a Dios nadie lo creó. Quiere decir que cuando nosotros decimos yo adoro el universo, bueno, estoy adorando a alguien que en definitiva hasta es menor que yo, porque la Biblia dice que el hombre ha sido creado por Dios para ejercer dominio sobre todo lo creado. Por lo tanto, si yo estoy queriendo adorar al universo, en realidad estoy creando algo que encima es inferior a mí. Porque el hombre fue hecho superior a todas las cosas creadas. A Dios nadie lo ha creado. La Biblia dice que eres el principio y es el fin, que es el alfa y que es la omega. Por fe lo creemos, porque dice el libro de Colosenses, que amo profundamente, dice que por Jesucristo fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Porque Jesucristo vino, es que el universo se sostiene. Porque dice que Dios lo creó por Él y para Él. La Biblia dice que Dios es el gran yo soy, cuando le decía Moisés a Dios, y yo le digo que vengo en nombre de quién. Y entonces él le dijo, cuando te pregunten, vos decile que vas en el nombre de yo soy. Porque todo lo que existe, todo es Dios. Todo ha sido creado y se sostiene y se mantiene por Dios. Y saben, Dios no es una energía, Dios es una persona. Dios es una persona, Él ama, Él siente, por eso te puede perdonar, por eso te puede escuchar, por eso te puede auxiliar, porque es una persona. Él no es una energía como muchos pretenden hoy sentir a Dios. Entonces se pasan horas meditando, buscando que la energía positiva llegue. No. Por fe creemos que Él es el gran yo soy. Y si hay algo, como muchos dicen, el universo conspiró a nuestro favor, no, hermanos, el universo no conspira a favor de nadie, no es el universo, sino que es el gran amor de Dios que hace que todas las cosas ayuden a bien de los que le aman. Es el Señor más grande aún que nuestras adversidades. Es el Señor que dice, esto que hoy vos no podés entender, que para vos es una gran catástrofe, yo la puedo dar vuelta y yo puedo transformar este gran mal en una bendición para tu vida. Dice el pasaje que acabamos de leer, que Él hace como Él quiere y ejecuta su perfecto plan sobre la tierra. Si a mí me preguntan si Dios sabe algo de esta pandemia, sabe todo. Él permitió que esto suceda. Si Él hubiera dicho no, nada se hubiera movido, nada nos hubiera alcanzado, nada. Ahora, si ustedes me preguntan por qué lo hizo, yo no les puedo decir, porque la Biblia dice que Él hace como Él quiere, no como yo quiero. Él hace como Él quiere porque Él está en autoridad. Hay un plan perfecto. Yo formo parte de ese plan. Y ninguna de las cosas que tengan que ver con mi vida van a estar apartadas del designio que Dios ha tenido amorosamente en su corazón. Miren, en el libro de Isaías, que me encanta, en el capítulo 46 y en el versículo 10, dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera.
El pueblo estaba, por supuesto, en absoluta rebeldía, estaba en enojo, le parecía que todo lo que Dios hacía a ellos no les servía, no les importaba, no les gustaba, ellos preferían vivir la vida a su manera. Y entonces Dios, de manera contundente, como siempre lo es, Dios no es padre de hijos caprichosos, Dios es padre de hijos obedientes, le dijo al pueblo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y Mabel, ¿cómo va a terminar esta pandemia? Ah, no sé. Pero yo sé que va a terminar con todas las cosas como Dios las tenía planeadas, porque Él es el que está en autoridad. Y nosotros sabemos que Él busca para sus hijos una vida abundante. Y sabemos que Él piensa lo mejor para nosotros. Nosotros podemos gobernar a un Dios creado, por eso hay quienes adoran al universo, porque ellos pueden manejar a su criterio lo que vino o no vino del universo. Pero nadie puede manejar al Dios creador y supremo. Yo no puedo manejarlo. Él va a hacer siempre conforme a su voluntad. Lo que tengo la certeza es que todo lo que Dios haga va a ser para mi bien. Porque es su promesa. Porque hay miles de pasajes que confirman que Él va a obrar bien en favor de aquellos que lo amamos. Pero también esto viene a decirnos, ojo, no te dejes convencer. Cuando el diablo quiere llenar tu cabeza de temor, cuando el diablo viene a hablarte de finales que no están en la mente de Dios, cuando el diablo viene a hablarte de cosas que a vos te intimidan, que a vos te aprietan, que a vos te angustian, no le creas, porque él no está en autoridad. En autoridad sobre tu vida está el Señor. ¿Y sabes? Dios va a ser como Él quiere. Dios va a ser como Él quiere. No va a ser como al diablo le gusta o como el diablo te prometió. Porque a veces nosotros le creemos. Nos tomamos tan en serio las mentiras que Él manda a nuestra vida que terminamos creyendo que nos van a suceder. Y la Biblia nos garantiza en esta palabra que el Señor hace todo como Él quiere y que Él lo hará siempre a favor de los que le aman. Siempre Él va a orar a nuestro favor, porque Él es todopoderoso y tenemos que vivir en esta confianza. Ay, bueno, pero yo estoy convencido que esto que escuche nos va a llevar a destrucción porque no tenemos otra salida, porque antes de ayer una chica con la que hablaba me decía, Mabel, la única salida es Ezeiza. Y yo le decía que mi esperanza estaba en lo que Dios quisiera hacer. Y yo no sé dónde está la salida, pero Dios la conoce. Y yo tengo que creer que como Él está en autoridad y hace lo que quiere, lo que Él haga va a ser bueno para mi vida. Es bueno saber que tenemos un Dios que tiene toda la autoridad. En estos días, Carlos está orando mucho con una persona que no es cristiana, no la conocemos, nunca la vimos. Estaba viviendo en Trelew, vive en Trelew, ¿no? Y en Ushuaia, vive en Ushuaia. Y estaba muy complicado con el tema del COVID, ya lo habían intubado, y con diagnóstico de muerte desde el momento cero que entró a la terapia. Y bueno, un día lo llamaron a Carlos, los familiares, y le dijeron que estaba mejorando, que evolucionaba para bien, pero otro día que estaba muy mal y que no había posibilidades, que el médico le había dicho que era cuestión de horas. Y Carlos se plantó en su fe, le dijo, pero al final, cuando le va bien, entonces creemos que Dios es bueno y que está obrando y que es maravilloso, y cuando no salen las cosas como queremos, ya nos volvemos atrás y ya entramos a dudar. Carlos le dijo, la última palabra la tiene Dios. No le dijo nada que la Biblia no diga. Le dijo, la última palabra la tiene Dios. Terminó de hablar con ellos, de decirle la última palabra la tiene Dios, y llamaron desde el sur por teléfono para decirle, si mañana la evolución es igual a la de hoy, se le saca el entubamiento. Porque Dios está en autoridad. No es Carlos el que va a ir a cambiar la situación. No es
el mejor de los médicos terapistas el que le va a dar la vida. Porque el que está en autoridad, el que es dueño y señor de lo que existe, es Dios. Y si los cristianos no lo entendemos, no vamos a poder ser sal ni vamos a poder ser luz. Vamos a ser tan miedosos y tan temerosos como el resto de la gente que no cree en Dios. ¿Dónde está tu Dios? Está en el cielo y está en autoridad. En segundo lugar, podemos decir que Dios está en el mismo sitio que cuando te bendecía. Eso me encantó. Yo estuve haciendo un estudio de esto con John Piper, un maravilloso escritor americano. Y él decía esto, ¿no? Que muchos desde su incredulidad y desde su enojo te dicen, ¿pero dónde está Dios? Dice, y no hay nada más hermoso que decirle, Dios está en el mismo lugar que cuando te bendecía. Y me lo anoté bien grande. Y él se basaba, al decir esto, en el libro de Job, en el capítulo 35, los versículos 9 y 10, que dicen, a causa de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes, es decir, por los que están en autoridad, por los que están en el gobierno. Dice, pero ninguno dice, ¿dónde está mi Dios, mi hacedor, el que me da cánticos en la noche? Qué hermoso pasaje. Porque claro, cuando todo va mal, cuando la violencia es extrema, empiezan a clamar, Dios, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde? ¿Cómo estas cosas pueden suceder? O cuando no les gustan los gobiernos que están en autoridad, dice, pero Dios mío, ¿no ves estos hombres que tienen el corazón endurecido, que las cosas las llevan cada vez para el peor, no para el mal, sino para el peor? Dice, ahí sí, todos le gritan a Dios, ahí saben dónde está la puerta para ir a golpear. Dice, pero ¿cómo? Y cuando les va bien, cuando Dios les daba canciones, cuando todo parecía que la salud era buena, que la economía era afortunada en la casa, cuando nada les faltaba, cuando las relaciones interpersonales eran armoniosas, lo reconocen en una cosa, pero en la otra parece que se olvidaron de Dios. Y que Dios no fuera el mismo en el bien que en el mal. ¿Saben el secreto de saber siempre dónde está Dios en cualquier circunstancia de nuestra vida? Es caminar con Él todos los días. Es saber dónde está moviéndose Dios. Es saber verlo y descubrirlo en cada detalle, en cada momento, sentirlo dentro de nosotros, porque cuando llegue el día malo, vamos a saber cómo le tenemos que hablar. Es desesperante pensar en no ver a Dios en cada momento de mi vida, de no descubrirlo en mi andar. Hay gente que tiene al Dios de la religión, lo tiene en su boca, lo tiene continuamente, Dios quiera, Dios te bendiga, Dios, pero no lo tiene en su vida. Y el Dios que nosotros tenemos en la boca, o el Dios que nosotros tenemos en la religión, no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el Dios que vive dentro nuestro y que está en autoridad. Es el Señor. Es el que yo despierto a la mañana e invoco y es mi último pensamiento durante la noche. Es el que camina conmigo y ve cuando algo no está bien y conoce la profundidad de mi pensamiento aún cuando yo no lo digo. ¿Dónde está Dios? Dios tiene que estar en el día a día, tuyo, en el día a día mío, y hay que aprender a ver a Dios. Saben, muchas veces, aún en la adversidad, yo dije, pero Dios estaba en eso. Pero Dios me mostró que Él iba a obrar en eso, aunque por ahí era una situación que a mí no me gustaba vivir. Pero yo podía reconocer que era Él. Yo podía saber que era su mano. A lo largo del día, muchas veces, lo digo a Carlitos y a Carlos, que son los que convivientes en este tiempo de pandemia, y muchas veces le digo, yo veía al Señor obrar en esto. Yo escuchaba que Dios hablaba en esto.
yo sé que Dios está en esta cuestión, pero también he aprendido a decir, en esto el Señor no está. Así que yo en esto no me meto, porque Dios no está en esto. Y si Él no está, yo no me debo sumar a sitios, a lugares donde Dios no está. Y tan inteligente era Job, que dijo, claro, cuando todo les va mal, le protestan. Y entonces, ¿dónde está Dios? Pero cuando nos va bien, ¿dónde está Dios? Lo importante es que Dios esté con nosotros en todos los tiempos. El Señor de todos los momentos. Dice Proverbios en el capítulo 3 y el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Por qué dirá reconócelo? Porque estoy convencida, que no hemos aprendido a ver a Dios en cada circunstancia de nuestra vida. Hablando con una de mis amigas, ella me decía, yo estoy en paz, Mabel, en este tiempo. Yo sufro por el que no cree o por el que cree más o menos, que no está del todo seguro en quién está creyendo. Pero yo le digo al Señor, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Era como decir, yo camino todo el día de la mano de Dios. Así que si Él me tiene que llevar y lo tiene pensado para este tiempo, yo soy del Señor. Me voy en paz. Ahora, si el Señor está dispuesta a que yo continúe mi vida acá, yo tengo que verlo en propósito y tengo que caminar en eso. Porque sea que viva o sea que muera, yo soy del Señor. ¿Qué era lo que decía Pablo en el libro de Romanos? Hay que aprender a reconocer a Dios en todo nuestro camino, en todo lo que hacemos, en lo magno, en lo enorme, pero también en lo chiquito, en lo pequeño, en lo que es invisible para otros. Nosotros tenemos que aprender a reconocer a Dios, a ver a Dios en las cosas que nos pasan. Y si no entendemos algo que nos sucede, bueno, decirle, Señor, ¿qué es esto? ¿Esto viene de vos? ¿Esto lo preparaste para mí? ¿En esto yo debo poner empeño? ¿O vos me estás mostrando que esto es lo que yo no tengo que hacer? ¿O es donde yo no tengo que estar? Es fácil ver a Dios en la catástrofe y de hacerlo culpable. Lo difícil es verlo en la bendición, en el tiempo bueno, que uno se siente tan seguro que parece que no lo necesitara. Pero miren, el libro de Jeremías, que es un hermoso libro, me parece que ya es como la cuarta o el quinto pasaje que digo que es hermoso, pero toda la palabra de Dios es tan extremadamente clara, ¿no? Jeremías 2, 6 y 7, el profeta, le decían a Jeremías el profeta llorón, pero ¿cómo no iba a llorar? En la condición espiritual degradante que estaba su pueblo, su país, desastre. No muy distinto de lo que nos toca vivir a nosotros hoy. Pero el Señor dijo en el libro de Jeremías, y no dijeron dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, que nos llevó por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni habitó hombre, y yo los introduje, dice, a tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien. Pero en cuanto entraste, contaminaste mi tierra e hiciste abominable mi heredad. ¿Sabe lo que les dijo Dios? ¿Ustedes se olvidaron quién los sacó de la esclavitud? ¿Ustedes se olvidaron el horror que era el desierto y no se murieron en el desierto? ¿Ustedes se olvidaron el extremo estado que ni siquiera un hombre alguna vez había atravesado los lugares que ustedes atravesaron? Y como yo estaba con ustedes, no les pasó nada. Qué rápido el ser humano para olvidarse. Dice, y encima también se olvidaron que yo los introduje a una tierra de bendición,
que yo los llevé a la abundancia, que los hice comer del fruto y les hice disfrutar del bien. Pero claro, cuando ya se sintieron seguros, ya no soy esclavo de Egipto, ya crucé el desierto, lo peor que me podía haber pasado ya me pasó, entonces ahora hago lo que quiero. Dios me bendijo para que yo viva mi vida como se me antoje. Y entonces los sacerdotes no buscaban a Dios, los religiosos no buscaban a Dios, y el pueblo todo era corrupción constante, porque sus ojos no veían a Dios. Y Dios que no se calla nada, porque si alguno piensa que Dios nos tiene miedo, nosotros somos creados. Él nos creó. Así que Dios no nos va a tener miedo. Y cuando nos tenga que decir, claro, en el tiempo del bien, gozaste del bien, pero en el tiempo del mal no te sentaste a considerar. Te pusiste a protestar, te pusiste a hacer un piquete, te abanderaste con aquellos que no tienen fe. Hay que aprender a ver a Dios y saber en el tiempo malo que Dios sigue estando en el mismo sitio que cuando nos bendecía, en el mismo lugar que cuando abría su mano y derramaba su bien sobre nosotros. En tercer lugar, hay muchos lugares, dice la Biblia, donde está Dios. Yo no puedo hablar de todos, pero Dios está en medio de la prueba. Los salmos 42 y 43 se atribuyen a los hijos de Coré, que dice que cantaron un lamento que a la vez estaba lleno de esperanza. En un momento, en el Salmo 42, que es precioso, dice, otra vez que era precioso, es verdad. Mis lágrimas han sido mi lamento de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría, de alabanza del pueblo en fiesta. Y entonces ahí dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Como cristianos sufrimos pruebas, vienen desgracias a nuestra vida, tenemos que soportar burlas de aquellos que no creen, pero frente a la pregunta de ¿dónde está tu Dios? El salmista es tan contundente. Él dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle. El salmista trae a la memoria de todas las veces que en tiempos difíciles Dios se hizo grande. Lo recuerda no solo en los momentos magníficos, maravillosos que vivieron juntos, sino que en este tiempo que dice es todo tan difícil, que hasta la gente viene a preguntarme, ¿dónde está Dios? Que todo me va, parece tan mal, que todo sale torcido, que las cosas no van encaminadas como al hombre le parece que tienen que ir. Dice, yo tengo que sentarme a considerar que ya viví tiempos duros, que ya viví tiempos de adversidad, que ya viví tiempos de prueba, y Dios se hizo grande, Dios se manifestó, Dios se glorificó. Pasé tantos días difíciles y Dios nunca me abandonó. En otras palabras, lo que decía este salmo es, aunque hoy estoy en adversidad, Dios prepara mi restauración, yo volveré a alabarle, porque otra vez Él va a obrar, Él va a sacarme en su tiempo una vez más. A veces cuando la adversidad llega, cuando los tiempos difíciles llegan, uno siempre supone que es el final. Pero supone que es el final, ¿por qué? Porque no reflexiona en que hemos vivido tiempos tan duros muchas veces y Dios nos sacó de ahí. Dios nos levantó cada vez que nos caímos. Dios nos consoló cada vez que lloramos. Dios nos habló cada vez que no entendimos. Dios nos animó cada vez que el desaliento quiso venir a tomar autoridad en nuestro corazón. Dice la Biblia que
Dios está cercano a los humildes, a los que de corazón le invocan. Y dice que Dios está en medio nuestro al tiempo de tener que atravesar la prueba. Miren, estaba pensando en Daniel, este hombre tan extraordinario de Dios. Y estaba pensando que aquel día en que sus amigos fueron probados a ver si verdaderamente estaban dispuestos a ir al horno de fuego por obedecer a su Dios, y hasta el mismo rey tuvo ganas de ver el resultado. Y les dijo, ustedes, a pesar de que la condena va a ser que sean incinerados en un horno de fuego, ¿van a seguir? Y ellos le dijeron, sí. Ya sea que Dios nos saque o no nos saque, nosotros vamos a obedecer. Vamos a pagar el precio. Y si tenemos que ir al horno de fuego, el horno de fuego, acuérdense, siempre es un símbolo de la prueba, vamos a ir. Y fueron llevados al horno de fuego. Y con tanto cinismo, sadismo, ¿cómo podía definirlo? Con tanta indiferencia el rey se fue a mirar qué era lo que pasaba en el horno de fuego. ¿Y saben qué descubrió? Que habían sido metidos los tres muchachos. Pero cuando él miraba contaba 4. ¿Cómo era? Fueron metidos 3, pero ahí adentro caminan 4. Y uno de los que camina, dice, esto lo van a encontrar en el versículo 25 del capítulo 3 del libro de Daniel, uno de los que camina tiene el aspecto semejante al Hijo de los Dioses. O sea, caminan 3 hombres y uno que parece el Hijo de Dios. No hay nada más extraordinario que descubrir que vos no estás caminando solo en la prueba. No hay nada más extraordinario que sentir que podés estar en el horno de fuego, que podés sufrir toda clase de amenazas de adentro y de afuera, y que vos sientas que atravesando el fuego está el Hijo de Dios tomado de tu mano. Estoy acompañando a algunas personas que están viviendo un proceso de duelo bastante doloroso. Y una de las grandes preguntas es el tiempo de la partida. ¿Qué habrá sido de la partida? Yo le digo, no lo cuestiones más. La promesa es que el Señor nos va a venir a buscar. Se fue con el Señor. No estés pensando de qué manera Dios envió a su Hijo, alguien que le es conocido a tu mamá. Tu mamá va a poder identificar su voz porque vivió con él. Yo voy a identificar al Señor cuando Él me venga a buscar. Él va a decir una palabra que a mí me va a sonar conocida y yo entonces voy a saber que no estoy sola, porque dice su palabra que Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. No estamos solos cuando estamos en la prueba. A veces nosotros podemos contar y decir, bueno, en casa de Ruth estaban Ruth y los 4 chicos, eran 5 en el horno de fuego. Pero nosotros siempre supimos que había uno más. Porque si ese uno más no hubiera estado, de la prueba no se sale tan rápido, ni se sale tan bien, ni se sale crecido a nivel espiritual. No estamos solos. ¿Dónde está tu Dios? Está conmigo en medio de mi prueba. Está conmigo. Yo no puedo decirte cómo yo lo reconozco, pero yo he aprendido a descansar en su brazo, a recostarme en su pecho. Pero si no lo ves, yo no lo veo, no lo puedo tocar, yo lo veo en mi espíritu.
sentado al lado mío cuando no duermo, al lado mío cuando tengo miedo, al lado mío cuando el diablo quiere venir a traer algún pensamiento que no lo honra a Dios y que no me va a hacer bien a mí. El Señor está con nosotros en todo el tiempo. Y saben, dice Génesis, este versículo lo leyó Cristian la última vez que predicó, en el capítulo 39, el versículo 3, al hablar de José, dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. No, no hay visión más maravillosa que José no estaba predicando la palabra cuando este hombre dijo esto. José estaba viviendo su día a día, su minuto a minuto. Atravesaba pruebas, atravesaba dificultades, atravesó pérdidas, atravesó desarraigos. Y a pesar de todo, dice que cuando el que estaba en autoridad sobre todo el pueblo lo miraba a José, se daba cuenta que Jehová estaba con él. Porque lo más importante en nuestra vida es que el Señor está en autoridad, pero que está también con cada uno de aquellos que le buscan. Él no se esconde de aquellos que le buscan de corazón. Él se deja ver. Y si hay algo que es imprescindible para no sucumbir, es que Él se deje ver en medio de nuestras pruebas. Dios no habita en corazones orgullosos, esos prepotentes que dicen, ¿y dónde está Dios? Sino que habita en el corazón de los humildes, el de los sencillos, el de los que tienen una fe de niño, y dice, yo entro ahora a la prueba, pero no tengo miedo, porque el Señor está conmigo. Por más dura, por más difícil, por más grande. Moisés había descubierto el secreto, y eso que Moisés fue de los pocos que pudo ver la gloria de Dios, ¿no? Y que Dios le dijo, mira, cuando pase por al lado tuyo, te voy a tapar los ojos, porque si me ves, es tan grande el resplandor de la gloria que te vas a morir. Sin embargo, dice que él iba al monte y él podía hablar cara a cara con el Señor. Y lo más maravilloso es que aprendió a vivir tanto con el Señor que él le dijo, mira, nos tenemos que ir, ¿vos querés que nos vayamos? No me envíen ningún ángel, no me envíen ningún predicador maravilloso, no me envíes a grandes profetas, vos venís conmigo. Porque si vos no venís conmigo, yo de acá no me muevo. Porque el Señor está con aquellos que sienten que es imprescindible su presencia. Y que si vos no vas a entrar conmigo, yo en esto no me meto. No es la palabra del gran, no es la revelación de, no es el mensaje de, es el Señor. Y si vos no vas conmigo, yo no me voy a mover. No me envíes ni siquiera a tus ángeles, le dijo Moisés. Estuvo re bien. No me envíes ni siquiera a tus ángeles. Yo te quiero a vos. ¿Así lo queremos? Yo lo quiero así. A mí me encanta que haya ángeles rodeando mi casa. Y que el ángel del Señor acampe alrededor mío porque yo le temo. Pero yo lo quiero al Señor, porque Él es el único principio y fin de todo lo que existe. Yo puedo decirte que Dios no habita en medio de la incredulidad, porque la Biblia dice que es imposible que Dios se agrade de nosotros si no tenemos fe. Entonces, ¿para qué me voy a poner a discutir con el incrédulo dónde está Dios? Ahí no va a estar. Ahí estoy segura que no va a estar. Yo le puedo explicar, yo le puedo hablar, pero si no puede creer, no va a ver. Porque a Dios solamente lo ven aquellos que le creen. Sin embargo, cada uno de nosotros puede hallar a Dios continuamente, porque dice que Dios lo halla, a Dios lo podemos encontrar en medio de la alabanza de su pueblo. Cada vez que vos escuches a alguien adorando y te sumes a esa adoración, vos te vas a dar cuenta que Dios ahí está. Miren, Carlos le tocó predicar
en la iglesia de Varela, hará 2 domingos a la noche. Y ellos tienen la reunión a través de Google, no, de YouTube, pero tienen todo preparado, los momentos de... Uno parece que estuviera en el templo, porque están los músicos, está con protocolos, está todo grabado por sectores para que no haya amontonamiento ni nada, y después cada uno lo ve desde su casa, ¿no? Miren, nosotros nos pusimos a adorar en el momento de la adoración. Era tan fuerte la presencia de Dios. Nosotros estábamos en nuestra casa, acá, mi hermana es la suya, mis cuñadas también lo estaban viendo, porque todos conocemos a los pastores desde que éramos chiquitos. Entonces estuvimos todos en esa reunión. Por momentos llorábamos de cómo se manifestaba la presencia del Señor. Aunque los músicos no estaban acá con nosotros, ni estaban con los pastores, había otros pastores que eran de Córdoba también. El Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso, si alguna vez sentís que esa mañana te levantaste medio triste, medio bajón, medio como abúlico, sí existe, ¿no? Medio como que no tenés ganas de nada, ponete a alguien que esté adorando y adorá con él, porque dice la Biblia que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y lo vas a encontrar. Abrile tu corazón a Dios, porque Él que está dentro tuyo y que por ahí no estás pudiendo reconocer, cuando vos empieces a alabar, cuando vos empieces a adorar, cualquiera sea tu tiempo, vos vas a sentir que está vivo dentro tuyo y que está obrando a tu favor. ¿Sabés? Hay una forma donde vos podés saber seguro que está Dios y hasta podés sentir los latidos de su corazón. Porque David daba, a mi entender, un salmo que en este tiempo me acompaña creo que todos los días de mi vida, y que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si vos te vas a refugiar en Dios, si vos te vas a meter debajo de sus alas, no vas a tener temor alguno, porque vos vas a estar cobijado debajo del poderoso Dios. Vas a estar debajo de la sombra del Omnipotente. Lo vas a encontrar en tu día a día conforme a sus promesas, porque como oró Valeria, oró una palabra que dijo Jesús. Y Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Todos los días. Pero hoy el día no se presentó bueno. Dios está con nosotros. El trabajo que espero no salió. Dios está con nosotros. La persona que me iba a responder ni me llamó. Dios está con nosotros. Porque es su promesa. No es tan importante que vos le sepas responder a otro dónde está tu Dios. Lo importante es que vos sepas que Él está viviendo dentro tuyo. Que podés reconocerlo en cada movimiento del día, en tus cosas más cotidianas. Que lo veas obrar cambios dentro tuyo. Que vos digas, yo me miro en el tiempo y veo lo que Dios obra dentro mío, lo que Dios va haciendo dentro mío. Y que sientas que Él es el todopoderoso Dios, que siempre va a ser tu Señor, que Él me está habitando. Yo soy una casa que Él habita con toda libertad, que se puede meter a todos los rincones, que puede entrar en todos los sectores y sin golpear la puerta, que Él tiene autoridad dentro mío. Y si Él me habita, todos verán que su mano está sobre mí. No porque yo me proponga mostrarlo, sino porque Dios se va a dejar ver. Es tremendo esto. El evangelismo más poderoso es que Él nos habite con tanta plenitud que aunque yo no hable, el de afuera pueda decir, esta mujer camina con Dios. ¿Ustedes se creen que José podía predicar? ¿Ustedes se creen que le armaban un púlpito y llamaban a los pecadores para que lo escuchen? No,
José vivía en intimidad con el Señor. El Señor lo habitaba y por eso era que el que estaba en autoridad veía que Dios estaba con él. Y lo mismo le pasó a Daniel, y lo mismo le pasó a David, y lo mismo le pasó a Moisés. Dice que cuando Moisés bajaba del monte, su rostro mostraba que había estado con Dios. Hermanos, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Tómate tu tiempo de preguntártelo, porque a veces Dios está en nuestro discurso, pero no en nuestro corazón. Está en nuestras ganas, pero no está en nuestra decisión. Está en medio de nuestros problemas, pero nosotros no podemos verlo. Pero lo maravilloso, lo más grande, lo más poderoso, es saber que Él me habita. Él me habita en integridad, en totalidad. Y que entre Él y yo hay una convivencia tan maravillosa que Él jamás me dejaría, pero que yo jamás me plantearía dejarlo a Él. ¿Dónde está tu Dios? Bueno, está en el cielo y hace como Él quiere. Y lo que Él hace, a mí me hace mucho bien. Oramos. Señor, te agradecemos en esta mañana porque habitas en medio nuestro, porque habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, porque estás donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre y porque estás dentro de mi corazón. Amén. Gracias, Señor, porque de todas las cosas buenas que guardo dentro mío, vos sos la mejor. Y vos sos el que controla todo, aún los Amén. Espacios que a mí me parecen oscuros. Señor, vos entrás y le traes claridad, le traes esa luz que me hace resplandecer aún en medio de la peor tiniebla y que me hace pensar que todo lo que no entiendo y que viene en este tiempo sobre la humanidad no está en el control del enemigo, sino que para nosotros está en tu control. Sí, y vos vas a hacer con nosotros lo que vos quieras. Amén. Y vos querés el bien para cada uno de los que te amamos, que te honramos y que te damos, Señor, el primer lugar en nuestra vida. Queremos habitar a tu abrigo. Queremos morar bajo tu sombra. Amén. Queremos, Señor, que seamos tan íntimos que podamos estar con vos donde estés. Y si vos no vas a estar, ningún lugar nos resulte atractivo. Te bendecimos y te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.